Nos quedamos en el verso 13, en este capítulo donde decíamos que la iglesia ya empezaba a despegar y empezaba a madurar, y dijimos cómo madura la iglesia. Y dice aquí Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, alguien lo dejó en el camino. A veces así sucede en el ministerio. Usted empieza con alguien a hacer un trabajo y por alguna razón alguien ya lo dejó y usted sigue adelante. Versículo 14. Ellos pasaron de ese lugar de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se sentaron. Yo quisiera que notáramos algo. Aunque ya eran hombres de Dios, Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, aunque ya tenía un tiempo que había estado, es más, oraron por él, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé. Pablo era un hombre capacitado, tenía la sabiduría, tenía la habilidad. Él no llegó pidiendo micrófono, aunque no había micrófono en ese tiempo. Algo que me gusta a mí del apóstol Pablo y algo que yo quiero que subraye es que dice que se sentaron en la sinagoga. ¿Sí lo dice o no lo dice? Entonces, si tú vas siguiendo la lectura, dice se sentaron. Ellos se pusieron a escuchar. Ellos no llegaron diciendo: yo soy el apóstol, yo fui el que vi al Señor, así como sacando sus cartas de presentación, ¿verdad? Haciendo mucha bulla o mucho ruido. No, él llegó y se sentó. Porque el Señor sabe lo que cada quien trae en el corazón. Las cosas no se piden, las cosas se reciben y las cosas se ganan. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Eso es muy importante. Entonces, cuando ellos se sentaron, ellos estaban diciendo: nosotros confiamos en Dios y esperamos en Dios para que Él haga su obra. ¿Eso qué significa? Guardaron silencio. Dijeron: nosotros venimos a escuchar, no venimos a hacer nada más que escuchar. Y qué bueno, porque eso se cumple con Santiago el apóstol, cuando dice, cuando tú vayas a la congregación, dice: si te sientas atrás, mucho mejor que adelante, porque si te sientas adelante te van a decir: este lugar está ocupado, vete para atrás. Dice: mejor llega y ahí calladito te ves bonito, ¿verdad? Dice: porque es mejor que si te sientas, alguien te diga: aquí está este lugar. Y eso habla de sencillez, habla de humildad de la persona. ¿Estás de acuerdo? Versículo 15. Después, cuando ellos estaban leyendo la lectura de la ley, los principales de ahí, dice, los principales de la sinagoga, la gente que mandaba ahí, entonces mandaron a decirle, dice: varones hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo. ¿Qué? ¿Quién les dijo que hablaran? El Espíritu Santo. Porque cuando nosotros esperamos, hermanos, en el Espíritu Santo, eso es mejor. Es mejor que buscar algo por nosotros mismos, porque Dios sabe por dónde nos va moviendo. Eso habla de estar conectados con Dios. A veces la nube se mueve y hay muchos que se quedaron y la nube ya se movió. Espero que entiendan lo que estoy hablando. Es decir, la nube es lo que guiaba a Israel, y lo que a ti y a mí nos guía es el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo que les dijeron: si ustedes tienen una palabra de exhortación, aquí está el micrófono. Aunque no había micrófono, les dieron el lugar. Amén. Y entonces, pues obviamente dijo Pablo: este es mi mero mole, de aquí soy. Y dice el pastor del aire: a darle que es mole de olla, ¿verdad? A lo que te traje. Y entonces Pablo dice la palabra que toma la palabra. Amén. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, o sea, porque estaban, ¿qué estarían diciendo? No lo sé. Dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan lo que yo voy a decir. Qué importante, hermanos, es por eso una de las cosas que tenemos que aprender cuando estamos recibiendo la palabra es, obviamente, Dios va a hablar a nuestro corazón, y hay que saber
¿Qué es lo que Dios me va a decir? Cada reunión que tú vienes a la casa del Señor, cada culto, vamos a hablar en este caso nosotros, cada vez que tú vienes al culto aquí, Dios siempre tiene algo para nosotros. Que lo recibamos o no lo recibamos ya depende de nosotros. Porque a veces estamos distraídos, a veces estamos pensando, no sé, en tantas cosas. Pero Dios siempre tiene una palabra específica para nosotros. Y Pablo decía, los que temen a Dios, quiero que me escuchen. Esto es lo que dice el verso 16. O sea, a todo el que estaba ahí, Pablo les dijo, tengo una palabra que viene de parte de Dios. Y Pablo comienza a hablar la historia de Israel. O sea, les trae un relato de lo que se supone que ya ellos sabían, que era la historia de Israel, de cómo fueron sacados de la tierra de Egipto. Amén, hermanos. Entonces, versículo 17 dice, el Dios de este pueblo Israel, dice, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dice, ustedes son igual que ellos, venimos de ahí. Pablo les estaba diciendo, esas son las raíces por las cuales, de donde nosotros salimos. Amén. Verso 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido a 7 naciones, que ya saben cuáles son, cananeos, heveos, jeruseos y todos los feos, como digo yo, dice, habiendo destruido a todos esos pueblos en la tierra de Canaán, les dio la herencia en su territorio. O sea, casi les dijo el apóstol Pablo, ustedes se parecen mucho a ellos como criticones, murmuradores, dice, porque de ahí venimos, a menos que venga el Espíritu Santo y transforme a una persona. ¿Sí estás de acuerdo con eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pablo decía, el pueblo era un pueblo tremendo, el pueblo Israel era rebelde. ¿Sí sabes que la tierra se abrió y se los tragó? ¿Sí sabes que los mordieron las serpientes venenosas? ¿Sí sabes que la familia de Coré se rebeló contra Moisés y fue cuando murieron 70,000 en un solo día? Dijo Pablo, esta gente no es diferente a ustedes, ¿eh? O sea, Pablo les está dando una palabra por el Espíritu Santo tan poderosa para que entendieran el trasfondo de donde ellos estaban viniendo. Amén. Versículo 20. Entonces después, como 450 años, dice, vino Dios y les dio jueces hasta el profeta Samuel. O sea, hicieron lo que se les pegó la gana en 450 años. Dijo Dios, terminó Moisés, la ley de Moisés, y dijo Dios, vamos a ver este pueblo, y les mandó jueces. Fíjate cómo Pablo empieza a traerle la historia del pueblo, al pueblo de Israel. Dice, y no entendieron por 450 años. Versículo 21. Luego que pasó el tiempo de los jueces, ¿alguien se acuerda de Sansón? ¿De quién? ¿Otro juez? Débora. Aparte de ellos, ¿quién era? Otoniel. Bueno, hubo varios jueces. Dijo, bueno, se cansaron y dijeron, queremos rey. No era la voluntad de Dios darles un rey, pero el pueblo quería rey. O sea, era un pueblo tremendo. Era un pueblo que no estaba a gusto con nada, y Dios siempre consintiéndolo. Dice, pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y él estuvo ¿por cuántos años? 40 años gobernando. Versículo 22. Quitándose este rey, ¿verdad? Les levantó por rey a David, pues de quien también dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, quien va a hacer todo lo que yo quiero que haga. Y fíjate, quiero que veas eso, cómo Dios da testimonio de David. Dice, varón conforme al corazón mío. Qué tremendo. Por algo lo escogió Dios. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Amén. Entonces, y de ese versículo podemos agarrar mucho. Versículo 23. De la descendencia de o sea de David, y conforme a esa promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador a Israel. ¿Cuál era el punto? El punto era llevarlos a Cristo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Y el paréntesis que quiero hacer es que todo evento, toda actividad de nosotros, de usted,
mía, de la iglesia, de la congregación, debemos de enfocar la salvación en las almas. Debe de ser un tiempo de alcance, un tiempo de salvación. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un convivio en tu casa y vas a hacer una fiestecita por ahí, aprovecha un momento, ¿verdad? Ya sea que cuando estás orando por los alimentos, ya sea cuando estás platicando, cuando les pongas música, pues no les pongas la música de criquí. Pues sí, también, si es de niños, ¿verdad? Pero ponle una o que otra música cristiana. O sea, aprovecha el momento para dar un mensaje. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Bueno, y aunque no estés de acuerdo, ya te lo dije, como que ustedes nada más se quedan oyendo, pero pongan atención. Todo lo que hagamos tenemos que aprovechar para que Cristo sea exaltado y para que la gente conozca a Cristo. Mira, a mí me han invitado a funerales donde yo no tengo nada que decir. Es un borracho tremendo, empedernido, el que murió. ¿Y a poco yo voy a decir, ay, Dios tenga en su santa gloria a nuestro hermano? Perdóname, dijo aquel, por favor. No. Entonces, ¿qué hago yo? Mejor no les digo. Pero, ¿qué hago yo? Entonces, yo ni me le pongo atención al que está en la caja, porque pues ya está muerto. Me interesa el vivo, no el muerto. Y entonces mi mensaje, decíamos en el fútbol, agarra jiribilla, así cuando le pegábamos al balón, y agarraba el balón así, ¿verdad? Entonces mi mensaje hace eso, ¿verdad? Me volteo hacia los que están vivos, y a duro y a la cabeza. Y ahorita que estamos vivos, ¿cuántos de nosotros? Y empiezo a dar un mensaje y está la gente, oye, viene a hablar del muerto. Pues vengo sobre el vivo, no sobre el muerto. ¿Sabes que Pablo es lo que hacía? Pablo dice en el verso 23, dice, la descendencia, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Y sabemos de dónde viene Jesús, de David, ¿verdad? Y de dónde lo escogió Dios, de la tribu de José y todo eso. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Dice, antes de que Cristo se presentara, dice, a todo el pueblo de Israel. O sea, había un grupo de judíos, ¿verdad?, que ya tenía noción porque Juan Bautista les estaba predicando. ¿Cuánto tiempo? Algunos dicen que más o menos 2 años o 3 años Juan Bautista dice que fue el que preparó el camino del Señor, Juan el Bautista, ¿verdad? Fue el precursor. Dice, antes de que Jesús se presentara, Juan el Bautista vino y predicó el bautismo de arrepentimiento. Esa es la voz del desierto, lo que dice Isaías, ¿verdad? Para que se arrepintieran. Pero el pueblo, versículo 25, dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién piensan que soy? Diciendo Juan, no soy yo él. O sea, Juan estaba diciendo, yo no soy el Cristo, mas he aquí, detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, verso 26, hijos del linaje de Abraham, y los que están entre ustedes y los que temen a Dios, a ustedes es enviada. Y ahí Pablo empieza. ¿Sí te das cuenta cómo Pablo le da una jiribilla al mensaje? Empieza dando la historia de Israel y pum, se les mete con Cristo. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Alguien está acá conmigo? Por favor, ¿alguien está aquí conmigo? O sea, usted, por ejemplo, quiero hacer usted está hablando con la amiga, oye amiga, que fíjate que se me murió un familiar de COVID, y usted nomás espera el momento para metérsele y darle el mensaje de salvación. ¿Cuántos temas de conversación no tenemos al día con personas? ¿Y cuántas veces, hágase una pregunta, usted les deja el mensaje de Cristo? Así de sencillo. Porque si Dios está permitiendo que tú hables con esa persona, es para que les des el mensaje. Luego muchas veces sucede que esas personas de pronto pasa algo y se mueren. Y al otro, oye, se murió fulano. No me digas, si ayer hablé con él en la fila, estábamos haciendo fila para la vacuna. Pues le pusieron la vacuna y se infartó. Padre Santo de la Gloria. Y usted dice, y no le prediqué a Cristo. Ay, Padre. Por cabezón. Porque usted tiene que aprovechar el momento. Nota como Pablo, y yo quiero que lo pongas ahí bien claro. Entonces, versículo 26. Entonces Pablo le da una vuelta y dice, varones hermanos, dice, hijos del linaje de Abraham. Les dice, son hijos de Abraham. Y luego les dice, y los que entre ustedes temen a Dios, usted dice, a ustedes es enviada
la palabra de qué? La palabra de esta salvación. O sea, dijo Pablo, mi mensaje es un mensaje de salvación, no un mensaje de religión, no un mensaje de un hombre, sino el mensaje de Cristo. Un Cristo que salva, un Cristo que murió en la cruz, un Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y estaría bueno que de vez en cuando, nunca lo he hecho, creo que alguna vez, pero de pronto decir el credo de los apóstoles, ¿verdad? Creo en en Dios Todopoderoso, creo en el Hijo de Dios venido de una Virgen María, inspirado por el Espíritu, y creo en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, y creo lo que... ¡Aleluya! ¿Alguien le enseñaron el credo en el catecismo? ¡Qué bonito!, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ese es el mensaje poderoso, hermanos, aleluya. Alguien me preguntó una vez y me dijo, pastor, ¿ustedes no hacen la primera comunión? Claro que la hacemos. ¿Cuándo, pastor? En el momento en que nos entregamos a Cristo. Esa es la primera comunión que tenemos con el Padre, porque es la primera oración que hacemos en conciencia. Ah, ¿verdad? ¿Esa no se la sabía? Sí, esa es la primera. Porque uno antes de Cristo no conoce esto. Uno antes de Cristo, uno ni ora a Dios, hombre. O si le pedía, nomás le pedía así por encimita. ¿No es cierto, hermanos? Y con todo el respeto que usted me merece, porque sé que hay mucha gente que de pronto nos ve, cuando pasábamos por la Iglesia Universal, ¿qué era lo que hacíamos afuera de la Iglesia Universal cuando pasábamos? Aquí las pienso, aquí las cargo y aquí me las tomo. Ah, perdón, eso no, ¿verdad? No me entendieron, pero bueno, está bien, ahí luego lo mastican. Pero lo hacíamos, pero nunca orábamos. Nunca orábamos a conciencia. Ya me pusieron nervioso. Nunca orábamos, nomás pasábamos. Y el día de la ceniza era el único día que... Y eso por Cuaresma. Ay, hoy no se come carne de no sé qué, pero bien que nos comemos al prójimo. O sea, son temas que usted ya los conoce. Pero antes de Cristo no sabíamos nada. Hasta que vino Cristo, cambió nuestra vida. Y gracias a Dios por la persona que se detuvo a darnos el mensaje. Gracias a Dios por la persona que se paró en la brecha para estar detrás de nosotros. Gracias a Dios por la persona que pagó el precio de oración, porque oró, porque ayunó, porque fue por ti y por tantas travesuras que le has de haber hecho. Solo Dios sabe la travesura que hiciste. Y no quiero preguntar, ¿verdad? Porque sí. Buenas noches. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén, dice Pablo, les traigo un mensaje de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, estaban ignorando al que tenían frente a él. Mataron al Salvador. O sea, les pasó por encima. Buenas noches. Voy a volver a leer y vamos a volver a leer el 27. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo, ellos mismos las cumplieron al condenarle. O sea, se echaron la soga al cuello sin saberlo. A quien estaban matando y a quien estaban crucificando. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Si alguien tiene aquí amigos que no son cristianos, son bien padres, ¿verdad? Son buena onda. Ay, amiga, o amiga, ay, amigo, yo te amo, pero a mí no me invitas a tu religión. Oiga, qué gente tan buena, ¿verdad? Sí, o no. ¿Son buenos? ¿O no tienen amigos buenos? Ya no, hermanos, no sean así, hombre, ¿eh? Los van a ver por el Facebook aquí. ¿Sí hay amigos buenos o no hay? Sí hay. Tienen sus cositas ahí que no quieren. Pero yo le voy a dar un consejo. El día que usted le esté dando el mensaje y si empieza a abrir la boca además y a vociferar, de no, cállate, no te condenes. ¿Por qué? Porque es peligroso lo que tú digas, porque la Biblia dice que con tus palabras serás juzgado y con tus palabras serás condenado. Así que nunca digas que esta agua no beberé, porque, aleluya, porque hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos aquí en esta noche? ¿Sí estás aquí, pueblo de Dios? ¿Qué quiso decir Pastor Jaime? Que muchas veces la gente se condena, ¿verdad? No, que esto, que tu Cristo, que tu religión, que para arriba, vamos. Ay, no, mejor vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del Chapulín Colorado, de Cepillín que ya se murió y vamos a hablar de no sé qué.
mejor cambien el tema porque luego se condenan a sí mismos, hermanos. Y acuérdense que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo que no se perdona. Buenas noches. Hay una blasfemia que no se perdona ni en este siglo, ni en el venidero. Santo Padre, ya me espantó. Es que tronó. No se perdona ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Y cuál es esa blasfemia? El rechazo ofensivo al Espíritu Santo. Porque el que entrega su vida a Cristo recibe al Espíritu Santo, recibe al Padre y recibe al Hijo. Pero quien lo rechaza también rechaza. Y hay mucha gente que de una manera fea rechaza las cosas de Dios y se ponen como engorilados, como decimos en chamuca. ¡Ay, me chutates, mano! ¿Verdad? O sea, de pronto hay gente que se transforma y se endemonia. Entonces mejor vamos a tener sabiduría en esta parte. ¿Dicen amén? ¿O no amén, hermanos? Ok, dice el siguiente versículo. Y versículo, amén. Versículo 28. Ahora, yo quisiera que leyéramos, bueno, no leyera, vamos, versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, los que conocieron, pidieron a Pilato que lo matase, sin hallar alguna causa de muerte. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Este es el mensaje del Evangelio. Si usted se pregunta qué es el Evangelio, el Cristo que muere por mis pecados y que resucita al tercer día conforme a la palabra y que viene vestido de gloria y majestad por mí que soy su iglesia. Es así de sencillo. Usted el día que dice, pastor, es que yo no sé evangelizar. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Pues nomás dígale lo que Cristo hizo en su vida. ¿Sabe qué? Yo era esto, yo era el otro, pero vine a Cristo, me cambió, me transformó. Vivía de esta manera. El Señor quitó mis pecados, lavó mis pecados con su sangre preciosa, resucitó y está en mi corazón porque así lo dice la Biblia. Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Es importante aprenderse versículos de memoria, sobre todo versículos de evangelización, para cuando la gente te esté escuchando, salga palabra de Dios. Es palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Este es el mensaje de salvación. Un Cristo que muere por mis pecados dando su sangre, que resucita el tercer día, que entra a mi corazón, que viene por segunda vez vestido de gloria y majestad, porque soy su iglesia. Así de sencillo. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a estos. ¿En dónde estaban? En la sinagoga. Diga conmigo, estaban en la sinagoga. O sea, estaban ahí, pero no eran salvos. No conocían la salvación, tenían religión. Hay mucha gente, pueblo de Dios, que está a veces en las congregaciones, perdónenme por esto, y no son salvos. Están ahí porque la abuelita los llevó, porque están comprometidos con la chava, porque el patrón les da el trabajo y el patrón es cristiano, y pues para que no me falle la chamba, pero no son salvos, hermanos. Y es importante tener el testimonio del Espíritu que somos salvos, amén. ¿Sí estás de acuerdo en eso? No sé. Eso es importante. Porque si tú te vas de aquí sin ser salvo, ¿a dónde vamos? Otra vez, ¿a dónde vamos? No me diga usted a mí, ay, en su santa gloria, pues si ni salvo eras. O sea, ese es el punto. Y si usted no tiene a Cristo, acepte a Cristo, reciba a Cristo, entregue su corazón a Cristo. Arrepiéntase y diga, Señor, ¿soy salvo? Y el Espíritu le va a dar la convicción de que usted es salvo. Y si no es salvo, pues adelante, dele su corazón al Señor. Porque entonces, ¿de qué entonces va a ser todo esto de haber escuchado y no ser salvo? Pablo dijo, lo mataron, lo crucificaron sin hallarle nada para condenarlo de muerte, pero sin embargo, Él lo salvó. ¿Estás de acuerdo conmigo? Versículo 31. Entonces se apareció durante muchos días Jesús, después de haber resucitado, a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, porque se levantó de entre los muertos. Y nosotros también, dijo Pablo, les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de los hijos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cómo está qué? Escrito. Como está escrito, dice la palabra del Señor. ¿Versículo qué? ¿En qué versículo estamos?
33. Resucitando a Jesús como está escrito, también en el Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahí Pablo cita la Biblia. Señor lo resucitó, dijo, Cristo no está muerto. Habrá un momento en que tendrás oportunidad de hablarle a la persona de Cristo. No te desesperes. Va a llegar el momento en el que Dios va a tocar el corazón y va a ser quebrantado y va a venir a Cristo. Pero hay que aprovechar. ¿Cómo llegó Pablo a la sinagoga? Llegó a sentarse. Ellos dijeron, vamos a oír lo que hablan ellos, pero el Espíritu lo levantó a dar un mensaje. Tú vas a estar en un lugar donde el Espíritu Santo te va a dar oportunidad de dar un mensaje. Y vale más que des el mensaje, porque somos piedras vivas de Jesucristo. Somos la luz del mundo. Somos las antorchas de Dios que ilumina la oscuridad. Somos ese pueblo de Dios que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar esas preciosas virtudes en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Verso 34. Y en cuanto a que se levantó de los muertos, fue para nunca más volver a corrupción. Y lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. O sea, Jesús resucitado, Jesús glorificado. ¿Cuántos saben que Él está aquí con nosotros? Amén. Él está aquí en todo lugar. Él es omnipresente. Él es Dios mismo. Dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, si tú me has visto a mí, es igual que has visto al Padre. Tienes al Hijo, tienes a Dios en tu corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. Mucha gente necesita a Cristo, por eso hay que predicarle a Cristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Versículo que sigue. ¿Qué versículo? 37. 35. 35. Bueno, nada más para ver si estaban aquí. 36, ya quiero acabar yo. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Dicho de otra manera, no permitirás que tu santo se pudra, o quede ahí, o que no sea levantado, o que no resucite. Eso está en el Salmo 16, para el que lo quiera buscar después en su casa. Pero todas las escrituras se cumplieron en Cristo. Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¿Amén? Te voy a dar un consejo pastoral. ¿Quieres entender el Antiguo Testamento? Ve la persona de Cristo. Cristo es el tabernáculo, Cristo es la roca que dio agua. Por eso Dios se enojó con Moisés, porque Moisés le pegó a la roca. Y Pablo dice, y la roca era Cristo. Escúchame. Entonces, si tú quieres entender el Antiguo Testamento, entiende lo que es la persona de Cristo. Y eso es muy importante. Por eso uno le dice a la gente, lean el Evangelio de San Juan, lean este Evangelio, escudriñen la palabra, porque Dios te va a dar entendimiento y te va a dar revelación. ¿Estás de acuerdo? Amén. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido y vio, y dice que vio ¿qué? Corrupción. Amén. Dice, porque David a la verdad, habiendo servido a su propia generación. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo a tu generación? Esta es tu generación. Esta es tu generación. Ahora, si queremos ser más específicos, bueno, pues háblele a los de su nivel, de su edad. Háblele a los de su generación. Usted de los millennials, háblele a los millennials. Usted de los olímpicos del 68, ¿cuántos hay olímpicos del 68 aquí? Nadie, todos están chavos. Puro chaval. No, gracias a Dios, puro joven aquí. ¿Sí me estás entendiendo de lo que estoy hablando? Háblale a los de tu generación, a los de los años 90. Los años del break dance. No, ustedes no se acuerdan. ¿Están aquí o no están aquí? Dice, David habiendo servido a los de su generación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir también a los de nuestra generación. Enseñar, predicar, testificar, pagar el precio. Porque somos hijos de Dios y no avergonzarnos del Señor. Recuerde, pueblo, ¿alguien está aquí conmigo? Recuerde, hay una línea del bien y una línea del mal. ¿Quién es la línea del bien? Sed. ¿Y la línea del mal? Caín. ¿Eres de Sed o eres de Caín? Sed. Usted es de Sed. Usted viene de la línea de Sed, donde Dios lo escogió, porque Jesús dice, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Amén.
Ahora, no me salga que es de la línea de Caín, Digo, pues estamos aquí es porque Cristo quiere que seamos salvos. ¿Estás de acuerdo con eso? Versículo que sigue, por favor. Amén. 30 y qué. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, llamado Jesús. Sepan ahora pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. Fíjate hasta dónde Pablo los estaba llevando. Se les anuncia perdón de pecados. Voy a decir algo, y lo digo con mucho respeto también. Mira, cuando yo estoy predicando, yo te voy a decir una cosa. Muchas de las prédicas que tú escuchas en la radio, yo las he editado. Algunas Dios me dice que le quite y no, esto no lo pongas porque y el Espíritu Santo dice, esto está muy fuerte, déjalo. Y lo que se tiene que oír, se tiene que oír. Porque cuando Dios no quiera que se oiga, no se va a oír. Ya lo dije la semana pasada. Si Dios no quiere, simplemente se deja de escuchar la radio como tantas veces que se deja de oír, ¿verdad? Y simplemente dice Dios, este no es el momento para que escuche la gente. Pero ¿sabes una cosa? A través de esas prédicas, muchas veces el Espíritu Santo confronta el corazón de la gente. Y hay gente, yo no dudo, que está como rechinando los dientes de coraje. Como quisiera tener ese pastor del aire para darle chicharrón aquí. Pero que sea prensado, por favor. ¿Sí me estás oyendo? Pablo llegó y les dijo, estoy aquí para darles un mensaje de arrepentimiento. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Amén? Sepan, varones hermanos, 38, que por medio de él se les anuncia perdón ¿de qué? De pecados, no por obras, para que nadie se gloríe. No es porque eres bueno, no, perdón de pecados, verso 39. Y que todo aquello que por la ley Moisés no pudo ser justificado en él, es justificado todo aquel que cree. Amén. Todo el que no entendió por Moisés, dice, y que no pudieran ser justificados en eso, dice, en Cristo, en él es justificado todo aquel que cree. No somos salvos por obras ni por la ley, sino por la gracia en Cristo Jesús. Y eso de la gracia no es que me da permiso de vivir mi vida como yo quiero. Porque luego hay muchos cristianos de esa naturaleza que dicen, ay, pues él ya, fíjate, ¿cómo se puede decir? La tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo se puede decir eso? Un cristianismo, raro. O yo no sé cómo, es más, no encuentro la palabra. Dios me la va a poner en su momento. Pero es que, oye, hermano, ¿usted sabe que Dios nos perdonó nuestros pecados pasados? Amén. ¿Y usted sabe que el Señor nos perdona nuestros pecados presentes? Amén. ¿Y usted sabe que Dios nos perdona nuestros pecados futuros? Y el otro tonto, amén. Y luego le dice, pues sigamos pecando. Sí, santo Dios, como dijo la hermana. Así hay cristianos que dicen, pues si nos perdonó los pasados, los presentes, pues los que vengan ya están pagados. A darle vuelo a la hilacha, perdóname por eso. Eso no nos da licencia. La gracia de Cristo no nos da licencia para que ya vivamos como querramos. Y al fin que ella me perdonó y ya soy salvo y ya cumplí con el protocolo de bautismo y etcétera, etcétera. No, señores, la Biblia dice que tengamos cuidado de que nuestro nombre no sea del libro. Ahí está el secreto. Tener cuidado que nuestro nombre permanezca ahí en el libro de la vida. No te creas los engaños de Satanás. No te creas cómo Satanás a veces engaña a la gente. Y Pablo les estaba diciendo a ellos, si tú no eres justificado por la ley, pero sí vas a ser justificado por Cristo, porque tú creas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Versículo 40. Mirar pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mirar, oh menospreciadores y asombraos, ¿y qué? Desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguno os lo contare. Ponga atención lo que dice la palabra. Mirar pues que no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Todo lo que dice, que no se cumpla. Esa rebeldía, eso malo que se vivió en todo el Antiguo Testamento, dijo Pablo, que no venga sobre ti esa condenación, que no venga esa ceguera espiritual.
Escucha, mi iglesia, el versículo siguiente, luego dice, mirar, oh menospreciadores, porque así fueron en el pasado, despreciaron las cosas de Dios, dejaron las cosas de Dios y asombrados y desaparecer, dice, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que ustedes no creen, y si alguien os lo contare. Amén. Yo me voy a glorificar, dice Pablo, les enseña. Yo voy a hacer cosas para que tú creas quién soy, el Salvador. Versículo 42. Cuando salieron ellos, ya después de haber predicado de la sinagoga, los gentiles, los que no eran judíos, ¿qué dijeron? Les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de qué. Oiga, cuando usted le predica a la gente y cuando usted les habla la palabra de Dios, dice, oye, yo no había oído eso, está bien bueno, ¿me puedes venir a dar? Dice, ay, nomás te hablé de compromiso. Es cierto, porque a veces tú nomás sales al quite, a veces no tienes la voluntad de seguir, pero el Espíritu dice, ándale, sigue abriendo la boca, aquí están las almas, vete por ellas. A veces hay que pagar el precio. ¿Sí me estás oyendo? O sea, a veces hay que esforzarnos porque la gente está ávida por oír una palabra viva, una palabra poderosa. ¿Amén o no amén, hermanos? La gente necesita a Cristo. La gente necesita al Señor. ¿Y quién les va a predicar? Nosotros. ¿Y quiénes van a llevar el mensaje? Nosotros. ¿Y quién va a orar por ellos? Nosotros. Porque el Dios que está conmigo es el Dios que está también con usted. ¿Cierto o no cierto, iglesia? Dice, les rogaron para que en el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Estaban maravillados, estaban asombrados. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Verso 43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron ¿a quién? Y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. ¿Amén o no amén? O sea, lo siguieron. Estaban en la sinagoga y lo siguieron, se fueron con ellos. No sacaron gente, pero fue el Espíritu Santo. Hermano, ponme atención en lo que te voy a decir. Nunca es la intención de un verdadero cristiano sacar hermanos de otras iglesias. Por lo menos nunca hemos enseñado eso aquí. Hemos respetado. Escúchame lo que te digo. Y cuando Dios da la gracia, no eres tú, es que el Señor los tiene preparados para que sean alimentados. ¿Amén? ¿Y qué quiero decir con esto? Que va a haber personas, y olvídate de cristianos, va a haber personas religiosas, va a haber personas de la religión popular que te van a buscar, que te van a decir, oye, mire, yo le voy a decir algo. Yo he estado yendo a funerales. Ustedes saben que cuando alguien se muere, los que saben de esto, cuando una persona se muere y no son cristianos, después que se muere, ¿qué le hacen? ¿Cuántos rosarios son? 9, ¿verdad? Yo apenas llevo 1. Estoy dando un rosario cristiano, pero yo no hago lo que hacen en el rosario. Yo hago todo lo contrario. Y había como 40 personas ahí. Llegaron a la hora que, oiga, pastor, es que quieren, y usted decida, ¿quiere culto o quiere rosario? Culto, bueno. Y yo estoy ahí dándole. La otra semana me va a tocar el segundo rosario, yo le llamo. Pero no va a ser rosario, va a ser pastor del aire, ¿verdad? Va a ser a mi manera. Pero ¿cuál es mi intención? ¿Sacarlos? No, darles un mensaje. Y si mire, este domingo, yo eso lo di la semana pasada, y este domingo llegó un alma a la iglesia. Yo no estaba, llegó por el mensaje que yo fui a dar en ese rosario. Y que vengo a ir al pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que aprovechar todo lo que tengamos en nuestras manos. No para sacarlos, no, hermanos. El que hace la obra es el Espíritu Santo. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. Usted dé la palabra, usted testifique a su manera y a su forma, y Dios se va a encargar, y al rato lo van a buscar, y al rato van a tocar a su puerta, van a dar con usted. Oiga, usted fue la que predicó allá en el hospital, usted fue la que habló en el funeral de mi tía, oiga, etcétera. Porque el Espíritu Santo los va a poner para que se alimenten de la palabra. Estos, dice la Biblia, que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles
les persuadían a que permaneciesen no en la ley, sino ¿en dónde? ¿En dónde? En la gracia. Versículo 44. Y el siguiente día de reposo, ¿qué pasó? No, hombre, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. No la palabra de un hombre. ¿Amén o no amén, hermanos? Cuando nosotros predicamos la palabra, es el Espíritu el que da vida a los muertos. Es el Espíritu Santo el que levanta al caído. Es el Espíritu Santo el que sana. Por eso usted predique de la palabra. Hable la palabra. Y, ¿amén o no amén, hermanos? Mira que cuando yo estoy a veces predicando en la radio o aquí el domingo y que se graba esto, y digo, Señor, usa la palabra, no lo que, mira, tú me oyes a mí y tú dices, ¿qué tendrá ese hombre? Pues no tengo nada, ni sirvo para nada, pero Dios me tiene hablando. Gloria a Dios. Y si este puño de tierra que está frente a ti, que estoy lavado con la sangre de Cristo, a Dios le place usarlo, a Él la gloria. Amén o no amén. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Salvar corazones, tocar vidas, tocar personas. Hay gente, literalmente hay gente que cuando estamos orando, de pronto tienen que parar su carro y a veces hasta llorando y oiga, necesito que ore porque ya no aguanto y la vida y pues nomás apague el carro porque si no va a chocar. Y empiezo a orar. Y empiezo a orar y a orar. ¿Y dónde está su iglesia? Pues aquí. Y hay gente que se ha perdido porque bendito lugar la gente se pierde aquí. Pero ¿sabes qué me da gusto? Que la gente se convierte. Que la gente busca a Dios. ¿Sí me estás oyendo? No es el pastor del aire, es el Espíritu Santo. Porque lo que se predica es la palabra de Dios. Yo siempre digo, Señor, yo no quiero hablar lo que yo quiero hablar lo que el Espíritu Santo quiera que yo hable, para que esa gente que oye sea salva. Amén o no amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo, amén. Casi toda la ciudad, versículo 45. Pero viendo los judíos, ¿la qué? Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de qué? Aleluya. Ese pastorcito del aire, cómo me cae gordo. No, hay que. Miren, hermanos, yo lo voy a decir. Aquí cada año viene un sacerdote, nada más que no les voy a decir quién es. Y ni les voy a decir. Viene a oírme a mí. Y me ha pedido confiabilidad, ¿así se dice? Confidenciabilidad. Es un trabalenguas, pero ya lo dije. No diga, pastor, ni se le ocurra porque voy a dejar de ir a verla. Ok. Pero si no vienes te saco del pescuezo donde está, porque es donde vive. Dice, ¿cómo me gusta? No es porque yo sea chistoso. Es porque el Espíritu lo conecta a la palabra. Y tú puedes hacer lo mismo en tu trabajo. Ahí donde estás con la gracia del Señor. Él es el mismo que está contigo, que está conmigo. Con un propósito de que las personas vengan a Cristo. Pero va a haber gente también celosa. Va a haber gente que se va a oponer. Va a haber gente negativa. Va a haber gente que te va a tratar de desanimar. Porque dice la palabra que entonces ahí había muchedumbre que se llenaron de celos y que rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Tú vas a la iglesia donde pide dinero el pastor? Sí, ¿y qué? Así dígale. ¿Estás enojado porque no te doy a ti? Así dígale. Y si supieran que ni dan, hombre. Qué bonito el pastor. Pero si tú supieras cuántos taquitos al pastor, écheme 5, pero con cebolla y cilantro. Yo sé que hay gente que se molesta. Y yo he aprendido algo en la Escritura. Dice la Biblia, y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas? Que la gente cuando anda mal no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar lo malo. Y como argumento escupen, contradicen, blasfeman, piden dinero, el diezmo, la ofrenda, como que si fuera la millonada, hombre. Sí, hermano. De pronto entra un celo de Dios, pero yo los pongo en las manos de Cristo y les digo, Señor, bendícelo, Padre, ayúdalo,
que sus ojos se abran, porque así estábamos nosotros en otro tiempo, a lo mejor en otra manera, pero también éramos especialitos. ¿Hay alguno de esos aquí en esta noche? ¿No se quieren delatar? Había muchos aquí, ¿verdad?, que de pronto le echaban al cristianismo y que toco madera y nunca estaré ahí, primero muerto que vivo antes de estar ahí, que no sé qué, pero el Señor te trajo. Estábamos ciegos sin Cristo. No tengas temor, cuando tú vas a compartir se va a levantar la oposición, va a haber el celo de la oposición, y yo sé que, miren, cosas raras que le pasan a la gente. Me pasó en la otra congregación, fue una persona a buscar la congregación y también pues no llevaba, que se perdió, y le preguntó a una persona: oiga, la iglesia, no, mire, está para allá. Lo mandó a su iglesia él. Y allá el pobre hermano va caminando como 6 cuadras, no aquí en la otra iglesia, y llegó y se sentó y le pregunta al que está: oiga, ¿verdad que no es el pastor del aire? Pero es palabra de Dios. No hay que buscar al hombre sino a Dios. Y el hermano, sencillo, humilde, se salió, pues sabiamente, ¿verdad? Se fue al baño, luego se salió. Y ahí viene preguntando. Llegó tarde, pero me encontró. Pastor, lo andaba buscando. ¿Cómo lo quiere la gente a usted? Me traían como pelota para allá y para acá. Dice, y aquí donde le pregunté, dice, ahí está una persona. Aquí estaba a la vuelta de la iglesia y me mandó hasta allá, pastor. Así hay gente. Pero tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Tú haz tu trabajo. Hay una porción en la Biblia. Yo no sé si alguien me quiere ayudar a buscarlo. ¿Tenemos ganas de seguir todavía? Alguien ayúdeme a buscarlo, pero es un versículo que dice que unos predican a Cristo por ganancia, otros por envidia. ¿Alguien tiene ese versículo rápido? No sé si está en Gálatas o en Filipenses, pero por ahí debe de estar. Googleenlo más rápido. ¡Fum! Biblia 2 puntos y Pax revolada sale, ¿no? Es la concordancia, ¿verdad? Pero dice, algunos predican a Cristo por ganancia, otros por envidia. Pero hay una parte que me gusta de ese versículo. Dice, ¿ya lo hallaron? Les dejo tarea, qué bárbaros. En Filipenses 1:15. A ver, léelo por favor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Y sigue el otro versículo? ¿Qué? Los unos anuncian a Cristo. Sí. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué versículo es? Filipenses 1:16. ¿Y cuál fue el tuyo, Misa? El 15. Bueno, pero hay una parte. ¿Qué dice el siguiente, por favor? Pero nosotros por amor, Pero- nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa Hasta del ahí. evangelio. Dice, cualquiera que sea la razón. Lea el siguiente, hermana, si tiene 18. Ajá. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en este me gozo. Hasta ahí. Por pretexto, por verdad, pero que es anunciado. Por que pide dinero, que pida, pero que anuncia a Cristo. Mire, yo le digo una cosa. Yo tengo gente en otra iglesia que salieron de pare de sufrir y se fueron a pare de pedir. Llegaban los de pare de sufrir, hicieron su chamba mal, chueca, torcida, porque sabemos que está torcido eso, y hay que decir la verdad como es. Salieron de ahí, conocieron parte de la verdad, pero Dios los llevó a la verdad. Y por eso Pablo dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Por envidia, por vanagloria, por lo que sea, con tal de que se predique a Cristo. Yo he tenido gente, ¿sí están todavía listos aquí? ¿Sí estamos ávidos de escuchar la palabra? Yo he tenido gente, yo tengo un hermano en Cristo, bueno, varios, y aquí tengo varios también, que en sus trabajos les predican los borrachitos. Y se convierten ellos. Y vienen a Cristo y todo, y el borrachito sigue borrachito. Hazme el favor. Hazme el favor. Tengo yo gente aquí que sus compañeros de taxi los trajeron. Es que quiero ir al pastor. Y casualmente me dicen, no hombre, yo te llevo, yo lo conozco. Y los traen aquí. Y qué bueno, no está Federico. Federico es uno de ellos.
Lo trajeron a Federico y Federico es un gran servidor, ¿estás de acuerdo conmigo? Amén. Un gran hijo de Dios, y el otro ni sus luces ya, nomás lo trajo. Escucha lo que te estoy diciendo. Por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré, dijo Pablo. Si alguien está predicando a Cristo, que predique, déjalo que hable, déjalo que predique. Dios se va a glorificar de cualquier manera, pero no podemos callarnos y no podemos detenernos. ¿Sí me estás escuchando? Porque cada uno, ¿estás oyendo todavía? Porque cada uno vamos a darle cuentas a Dios, porque todos los que predicamos a Cristo tenemos la soga bien puesta en el cuello. Escúchame lo que te digo, porque vamos a darle cuentas a Dios si enseñamos bien lo que dijo la palabra y lo que dijo el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, es una responsabilidad tremenda los que tenemos un liderazgo de predicación y de enseñanza. Imagínense usted todo el paquete que traigo, porque ¿cuánta gente no me ha escuchado en la radio? Imagínate. Y si esa persona no fue encauzada correctamente, Señor, yo escuché al pastor del aire allá, a mí que me trasculquen, allá él. Yo hice lo que él decía. Imagínate la responsabilidad que tenemos, hermano. Por eso es importante enseñar lo que dice la Biblia y lo que dice la Escritura, y orar al Espíritu Santo y entregarnos al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, muéstrame, revélame, manifiéstate y glorifícate en mi vida. ¿Alguien dice amén? Le damos un aplauso a Cristo en esta noche. ¿Amén o no amén? Ya termino. ¿Me dan 5 minutos y termino? Ok, 5 minutos, terminamos en el nombre del Señor. Nos quedamos en el verso 46. Entonces Pablo, ya después de que habían blasfemado y etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque dice que le rebatían a Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo constantemente, no se pararon. Entonces dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecharon y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no volveremos ¿a qué? Hoy aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, judíos con nacionales les trajimos el evangelio, pero siguen de tercos. Nos vamos con el que quiere. Sacúdete los pies, porque llega un momento en que te tienes que sacudir los pies. No bailes el jarabe tapatío, pero sí, sacúdete los pies. Hay un momento en el que el Espíritu Santo te dice: ya no le hables, ya no le digas nada, ya le sembraste, ya, olvídate, ya y se le va a cerrar. Uy, ya no me hablas. El Espíritu Santo me ha dicho que no te diga nada, que es suficiente. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a hablar. Por eso usted no se desanime si su familia, su esposo, su hijo, su hija no quieren, y el Espíritu Santo te dice que ya no digas nada. Yo estoy hablando también cuando a veces tenemos compañeros de trabajo que de pronto ya no quieren, ya se fastidian, déjalos. Pero enfócate en el que sí quiere, en el que te presta atención, en el que tiene interés. Invierte tu tiempo, todo lo que Dios te da, por aquel que sí desea. No echemos las perlas a los cerdos. Perdónenme, pero así está en la Escritura. No echemos las perlas a los cerdos. Versículo 47. Porque así nos manda el Señor diciendo, así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luz a los gentiles, porque los judíos, amados, despreciaron a nuestro Mesías el Salvador y aún lo crucificaron. Verso 40 y ¿qué? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron. ¿Y qué más? Y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados. Porque ya Dios sabe los que van a ser salvos. Ya Dios sabe. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios porque Él ya sabe. Y no estoy predicando la predestinación. Ay, pastor, si Dios ya sabe que van a ser salvos, pues entonces ¿qué nos preocupamos? No se salga por la tangente. Hay una capacidad de decisión donde cada uno toma su propia decisión. Hay que buscarle, amén, mientras pueda ser hallado el Señor. Pero dice la palabra que los gentiles se regocijaron. Gloria al Señor. ¿Quién dice amén? Tú gózate, porque habrá gente que unos te van a rechazar, unos te van a bloquear del Facebook, aleluya.
Y otros van a decir, ay hermanita, qué bueno que la encontré, la ando buscando, y deme palabra, y ministreme, y llóreme, y venga a mi casa, y si quiere lléveme a su iglesia, diciendo, soy de usted hermana, pero necesito a Cristo, ¿sabes? Porque Dios ya conoce quién tiene hambre y sed de su palabra, porque ese corazón ya está dispuesto, ya está listo por el Señor, ya está preparado por el Espíritu Santo, porque viene en la tierra, viene Jesús a llevarse a los que son de Él, porque Jesús viene y viene pronto. Un aplauso a Jesús en esta hora. ¿Quién dice amén? Ahora, note usted dos cosas importantes. Se regocijaban y luego dice los que estaban ordenados para vida eterna. Dios ya tiene en su mano desde antes de la fundación del mundo los que somos de Él. Por eso el diablo te pelea mucho. Por eso que sí, que no, que me desanimo, que me levanto, que me caigo. Y como dije el domingo, ¿cuántos vinieron el domingo? Gloria a Dios, la mayoría, ¿verdad? Y como dije el domingo, que a Pedro lo negó porque el gallo cantó 3 veces, y algunos lo han negado tanto que el gallo ya se volvió cantor. No me entendieron, pero bueno. Y el gallo sigue cantando porque lo siguen negando. Pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Diga, qué bueno es Dios. Otra vez diga, más que bueno. Versículo 49. Y la palabra del Señor de esa manera se difundía por toda aquella provincia. Note usted, la palabra del Señor, no la denominación, no nuestra doctrina, no nuestra enseñanza, la palabra del Señor. Cristo tiene que ser glorificado. Nadie tiene que ser exaltado, ni el pastor del aire, no, ese es puro aire, nada más. Cristo. ¿Quién te salva? Cristo. ¿Quién te sana? Cristo. ¿Quién bautiza? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. ¿Quién se glorifica? Cristo. Cristo es todo. Y exalte a Cristo. Amén, hermanos. Amén o no amén, hermanos. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a mujeres distinguidas y a los principales de la ciudad, dice, y levantaron persecución contra Pablo y con Bernabé, y los expulsaron, o sea, los sacaron de la ciudad. Alborotaron a toda la clase alta, le empezaron a hablar a los empresarios, aleluya, a los del billete, a las copetudas, como dice aquí, a las mujeres las mujeres de ¿qué dice aquí? Distinguidas, ¿verdad? Oye, esto nos están incomodando, nos están echando agua a la fiesta del carnaval, el pastor del aire está duro y duro. Nos incomoda ese hombre que ya mucha gente no cree. Pero el diablo siempre va a buscar una manera de detener el evangelio. ¿Qué hicieron con Pablo? Chusma. Los sacaron afuera de la ciudad. Tú supieras cuánta gente ha habido que me ha querido callar la voz. Te lo digo con el alma y el corazón en mi mano. Una vez me quisieron dar un susto, pero ni estaba. Me mandaron una bomba, pero ni era bomba. Y el velador lo agarró. Ahí le dejaron un paquetito. Yo no estaba. Y que lo abre y dice, ¡ay! Broma, pero una broma pesada. Hay mucha oposición. ¿Por qué hay oposición? Porque la radio, y no voy a hablar de la radio, esas ondas sonoras hercianas golpean los aires. Y los demonios están en la tierra y en el aire. Pero estamos pegándole al hombre fuerte. Porque ¿cuánta gente no escucha la radio? Yo no sé si tú dimensionas eso, pero yo lo dimensiono. Es más, yo ya tengo cuidado, pues ya digo a mi esposa, no hables, porque ando y hay gente que voltea. Y como no me conoce personalmente, y luego sigilosamente se acerca. De casualidad, ¿usted no es el pastor del aire? Y entonces me dice, te dije que no hablaras. No estaba hablando nada malo, pero ya tengo miedo, porque digo, miedo no en el mal sentido, sino que digo yo, el cuidado que hay que tener. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente escucha la palabra de Dios y hay oposición. Y se va a levantar oposición en tu casa, en tu trabajo. Y no dudo que hasta en tu negocio, de pronto si tú estás, oiga, ¿le puede bajar al radio? Es que estoy hablando y no escucho. Y justamente cuando está el pastor del aire, porque cuando está la cumbia 15, ay,
Selena para adelante y Selena para atrás. ¿Por qué cuando está esa música no dicen nada? ¿Por qué justamente cuando está el pastor duro y a la cabeza, ¡zas! Y luego dijo, ¿me estás escuchando? Ay, qué gordo me cae que diga el pastor, me están oyendo. Ya me parece la Paquita, la del barro. Digo, la del barrio. No, hermano, lo que quiero que entiendas es que siempre va a haber oposición. Por eso es importante estar orando. Usted venga a la congregación, pero usted esté orando por todos nosotros, por todo liderazgo, por todos los que predicamos, por usted mismo, orando. ¿Amén o no amén? Amén. Estamos aquí preparándonos, capacitándonos para cuando venga lo necesario, en el nombre de Jesús. Ahí estamos preparados como soldados de Cristo, pero sin temor alguno y con Cristo, que es nuestro capitán, peleando la buena batalla y dándole en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Porque hay oposición, hay cosas tremendas, hay una presión tremenda. Oren, ¿cuántos están orando por mí? Presión tremenda que hay de todos aspectos, de todos los aspectos. Hay que estar abusados, hay que estar al pendientes de la programación, de la radio. A veces yo andaba aquí a las 2 de la mañana y ustedes ni saben, checando cosas, y usted ya ha dormido. No lo digo para quejarme, lo digo, hermanos, porque estamos entregados a Cristo. Amén. Y sé que Dios se va a glorificar en ti, no tengas temor. Él se va a glorificar en tu casa y en tu familia. Amén. Ponte de pie en esta noche, ponte de pie.